¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy miércoles 3 de febrero presentamos la emisión número 15 de Diálogos y Debates, un espacio creado para dialogar sobre temas de actualidad local, regional, nacional e internacional y debatir sobre diversos temas que nos parece merecen ser puestos en tensión. En esta emisión de Diálogos y Debates, emisión extraordinaria, presentamos en la primera parte nuestro debate. Le hemos dedicado una especial atención al 104 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la segunda parte tenemos una invitada especial, la doctora Montserrat Gali, que nos acompañará para charlar sobre la fundación del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es un interesante relato de esto que ha sido parte esencial de las políticas de los gobiernos del nacionalismo revolucionario. Acompáñenos en los siguientes minutos y sin más pasamos a nuestro debate. El próximo viernes 5 de febrero se conmemoran 104 años de haberse aprobado la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que logró, esta está considerada como un pacto político que logró el consenso de las fracciones participantes en la lucha armada contra el usurpador Victoriano Huerta y su intento de restaurar el régimen oligárquico de Porfirio Díaz. Es difícil hablar de la Constitución original porque a la fecha, sobre todo a partir del neoliberalismo, se han hecho muchas modificaciones a la Constitución. Se han hecho casi 900 modificaciones a la Constitución. Obviamente, el mayor número de modificaciones se hicieron en los 35 años de neoliberalismo. Y bueno, eso se comprende porque fue la ruptura entre el nacionalismo revolucionario y el régimen neoliberal. Y ese régimen neoliberal tuvo que construir un entramado jurídico que empieza por los cambios a la Constitución para encarcelar al régimen mexicano, al gobierno mexicano, al sistema mexicano. Fíjense, entre 1982 y hasta 1918 se realizaron 486 cambios, mientras que del 17 al 82 se realizaron solo 213. Pero vamos a ver qué opinan nuestros panelistas. ¿Quieres empezar, Paola, por favor? Sí, muchas gracias, doctor Ornelas, claro que sí. Bueno, me parece fundamental siempre reconocer la función que tiene la Sacrosanta Constitución, ¿verdad? Nuestra Carta Magna, que de pronto pareciera letra muerta en los casos que al pueblo, que a la ciudadanía le compete o le interesaría hacer visible y viable la exigibilidad de ciertos derechos, es cuando parece letra muerta. Sin embargo, es un documento sumamente dinámico cuando está al servicio del poder, al servicio de esas inequidades, como bien señala usted, todas estas reformas estructurales en el marco del capitalismo neoliberal, ¿verdad? Creo que algo fundamental es entender que la Constitución como tal, pues surge en ese México posrevolucionario, por supuesto, y que implica establecer las condiciones de vida soportables y estándares mínimos para todas las personas, ¿verdad? Y a riesgo de señalar que esto nos llevaría a esos universalismos de qué son los estándares mínimos de calidad de vida, de dignidad de vida y demás, pero nos permite contar con esos marcos jurídicos que a qué interpelar, a qué hacer, echar mano, cuando es necesario, ante los atropellos que prevalecen en los contextos. Me parece que en los contextos donde las condiciones tal vez de empobrecimiento, de despojo, bueno,
requieren de esas regulaciones, ¿no? Garantizar ciertos parámetros de seguridad social, ¿no? Estos marcos del acceso a la educación, del territorio, de lo que implica que los recursos nacionales sean para el beneficio nacional, de lo que implica los derechos laborales en el artículo 123 constitucional y, bueno, el 27 con relación a la tenencia y a los modos de organización de la tierra y del trabajo en las regiones rurales. Creo que este sueño de construir, o esta posibilidad de construir un pacto social que permitiera construir la equidad, pues ha tenido unos sube y bajas tremendos, y que ha sido modificado a diestra y siniestra a instancias de las élites en el poder, del subsumirse a las lógicas de la acumulación de capital, despojando territorios, privatizando territorios, vidas, prácticas culturales, permitiendo la explotación laboral, la fuerza de trabajo en su máxima expresión, en las condiciones más paupérrimas y demás. Entonces creo que hoy, bueno, que estamos a un par de días de conmemorar el aniversario de la Constitución mexicana, siempre es un buen momento para reflexionar sobre lo que se nos ha sido arrebatado, ¿verdad? Esos pequeños logros que se habían tenido como resultado de luchas sociales y, bueno, que se van teniendo a través de la historia como resultado de las luchas sociales, y que cómo se contravienen o que se modifican o quedan desalojadas de la Carta Magna, en la medida que el sistema jurídico y legislativo nacional se subsume al capital y a estos marcos globales y estas lógicas de la explotación, de la acumulación de capital, del despojo y la violencia, ¿verdad? Entonces, pues de repente es más el dolor y la violencia que prevalece que lo que la Constitución realmente nos está permitiendo en esa lógica de obtener o de contar con las famosas garantías, ¿verdad? Incluso el debate en que ya no podrían llamarse garantías porque no están siendo garantizadas para la mayoría de la población en México. Bueno, un poco mi reflexión al respecto. Gracias, Paola. Efectivamente es un instrumento de poder que se modifica de acuerdo a los intereses del grupo hegemónico. Víctor Hugo, escuchamos tu reflexión sobre la Constitución. Híjole, bueno, pues primero que es una Constitución que en sus orígenes tiene una inspiración social muy profunda. Hay, por ejemplo, el artículo 27º, que habla sobre la propiedad del Estado, de los recursos, y que fue también parte de la lucha zapatista, porque en ese mismo artículo se ampara la protección de la propiedad comunal, y ha sido también uno de los artículos de mayor disputa, porque no solo por la cuestión agraria, sino que pues en el inicio del neoliberalismo principalmente se vino una afrenta o una serie de afrentas muy fuertes contra este artículo en especial, con la pretensión de poder privatizar la industria energética y de liberalizar las tierras que eran de propiedad comunal, para arrojarlas al mercado una vez que los campesinos estaban completamente empobrecidos. Entonces, las reformas al artículo 27º han sido unas de las más, pues, agresivas al bienestar del pueblo mexicano. Es parte de la estructura de bienestar y de protección a los derechos de las personas, y ha sido muy agredida. Y otro tanto con el artículo 123, que consagra el derecho al trabajo y que últimamente está sonando mucho por los cambios que hay en el régimen de contratación y subcontratación, porque finalmente esta estructura, digamos, la parte más respetable, la más profundamente social de la Constitución del 17, es la que mete en mayor controversia a los grupos de interés en México, y es la que devela el conflicto de clases entre trabajadores y los dueños de los medios de producción en México. Entonces,
la vigencia del análisis de la Constitución y de sus orígenes y sus planteamientos sigue siendo muy potente, porque, bueno, por ejemplo, entre los inspiradores del artículo 123, nada menos que los Flores Magón y el Partido Liberal Mexicano. Entonces ahí hay una radicalidad muy profunda que aún hoy se sigue defendiendo y que está en disputa, porque pues es precisamente la facilidad con la que se explota al trabajador lo que está en juego en estos artículos. Y del otro lado, la desposesión de los pueblos originarios y las formas de vida y la manera en la que se reparten se reparte la propiedad y se gestiona la propiedad de los recursos dentro de nuestro país en el 27º. En efecto, uno de las características que se han dicho es una aportación de la Constitución al constitucionalismo mundial, es el incluir con la misma importancia no solamente los derechos políticos, sino incluir los derechos sociales. Y esos artículos que menciona Víctor Hugo son fundamentales. Y hay uno también, el 28 constitucional, en donde funciones exclusivas del Estado pasaron a ser funciones de privados, como el crédito, por ejemplo, la intermediación en el crédito. Sí, exactamente, es justo preocuparse por los orígenes de la Constitución. Adriana Pineda, ¿cuál es tu opinión sobre la Constitución? Sí, desde luego que estos aspectos que acaba de mencionar Víctor son sumamente destacables y si de por sí los campesinados, el campesinado mexicano era pobre, la apertura a que se quedaran sin ejidos o que los ejidos pudieran ser vendidos y ya pues, privatizados, dio pie a mayor pauperización de los campesinos mexicanos. Y también, desde luego, más recientemente, el cambio de cuestiones energéticas que sin duda ha mermado la soberanía de nuestro país sobre estos recursos no renovables que ningún otro país que es dueño de estos recursos ha dejado en manos de terceros. Y bueno, a esto agregaría también que hay un tema de esta constitución, es una constitución federalista y da a cada estado la capacidad de revisar, de checar, de tener cierta autonomía en lo que deciden en sus espacios. Sin embargo, bueno, Andrés Manuel López Obrador ha puesto en jaque que ha regresado como muchos temas a concentrarlos bajo el dominio, bajo su propio dominio, ¿no? Y bueno, ahí hay un debate de los órganos autónomos que regulan diversas temas muy importantes como el acceso a la información, como temas de telecomunicaciones, que en teoría se están dejando a entes autónomos, pero que bueno, han funcionado también para reforzar el poder de los oligarcas, de la gente que tiene mayor el control y que domina. Entonces, por ahí ha salido esta cuestión a debate de si se acaban estos órganos o si debe el Estado controlar, que bueno, ha sido en los últimos años, ha permeado en la colectividad, en muchos que lo público no sirve, que hay corrupción per se, cuando un ente público domina, gobierna o se encarga de uno de los temas. Entonces, bueno, también ahí está presente esta polémica. Sí, interesante. Interesante lo que plantea Adriana. Marco, ¿tú qué tienes que decirnos sobre la Constitución, sobre estas cuestiones que estamos abordando hoy? Gracias, doctor. Bueno, cuando se promulgó la Carta Magna, en esa época prácticamente se dio en México el origen al constitucionalismo social.
que es prácticamente establece que la máxima ley es la Constitución, esta es una ley de un pueblo y que en ella se tiene que fijar bases organizativas del Estado y reconocer garantías individuales y también garantías sociales. Hoy en día las garantías individuales son derechos humanos. Ha habido un conjunto de modificaciones, pero yo a lo que me quiero referir es al impacto que tuvo esta Constitución mexicana en el conjunto de los países, en muchos países latinoamericanos, podemos ir señalándolo: Salvador, Venezuela, Nicaragua, y posteriormente, ya para los años 30, pero aunque un poco tardía, Argentina. Fue una constitución que llamó la atención incluso en algunos países europeos, en el caso de España, la República de Weimar. Bueno, esto provocó un impacto increíble. Decían, finalmente, qué bueno que se hace una legislación de un pueblo en donde se le da garantía a los derechos sociales, económicos y culturales, y en aquel entonces de las clases populares. A tal grado que incluso se decía que era una constitución socialista. Bueno, y que tenía muchos principios de orden social que le garantizaba a muchos sectores del pueblo estas garantías de carácter social. Ya los compañeros que me antecedieron ya señalaban la creación de algún conjunto de instituciones. Yo no quiero abordar en esto, pero se ha venido planteando incluso por algunas organizaciones sociales la necesidad de hacer una nueva constitución. Bueno, pues esto es un problema bastante serio. ¿Por qué? Porque no es fácil convocar a los constitucionalistas para hacer esta constitución. Los propios congresistas unidos entre diputados y senadores no tienen la facultad de hacer una constitución. Tienen que convocar a un conjunto de eruditos en la materia para hacer una constitución que vaya acorde a este conjunto de necesidades, que ahora la dinámica histórica en la que vivimos se adecue a esos planteamientos. ¿Por qué? Porque lo que tenemos pues es francamente un Frankenstein, un conjunto de piezas puestas básicamente por el conjunto de los intereses de los gobiernos y del poder oligárquico que tenemos históricamente en nuestro país. Una nueva constitución, sí, muchos sectores se la reclaman, pero necesitamos en todo caso plantearlo. El gobierno actual, el gobierno de la 4T, muchos politólogos constitucionalistas de la 4T dicen que no hay tiempo, que no es posible hacer una nueva constitución, y entonces hay un conjunto de planteamientos que provocan una controversia con respecto al ajuste, aprovechando esta dinámica de este gobierno para poder constitucionalizar nuevamente a nuestro país y recuperar ese conjunto de derechos, sobre todo a las clases populares. Eso es lo que yo puedo aportar, doctor. Muchas gracias. En este debate, yo me inclino más por una propuesta que hizo alguna vez Diego Valadez, en el sentido de que tendría que haber una nueva constitución, pero no hecha por eruditos, sino por gente que supiera escribir para hacer accesible a toda la población la Carta Magna. Porque hoy hay hasta derecho constitucional, ¿no? El estudio del derecho constitucional, o sea, pareciera ser que es un asunto de especialistas y no de interés político y popular, ¿no? Bueno, yo me inclino porque es una constitución leer todos sin necesidad de las grandes disquisiciones teóricas, etcétera, sino en el ejercicio de lo que ustedes han reclamado, ¿no? De los derechos políticos y sociales. Y efectivamente, Adriana Pineda comentaba algo que es fundamental en esto de la Constitución, que
los cambios constitucionales del neoliberalismo fueron una parte importante, esta creación de organismos autónomos, la autonomía del Banco Central, que ya no puede ser instrumento para el desarrollo, para la creación de empleo, sino para tareas específicas como el precio de la divisa, etcétera. O bien la Comisión Nacional de Energía, reguladora de energía, que sigue una política distinta a la del gobierno federal. Por ejemplo, en el gobierno federal dijo que no iba a haber en su gobierno, dijo Andrés Manuel, el fracking. Bueno, pues la Comisión Reguladora autorizó 5 campos para fracking, ¿no? Y es un organismo autónomo, ¿no? Obviamente hay unos que se justifican como el INE, pero cuando no sea militante, cuando sea un organismo que se dedique a organizar las elecciones y no andar imponiendo sus criterios e inclusive sustituyendo al legislativo. Bueno, hay algo para unos minutos para alguna otra intervención que quieran hacer, si alguien tiene que decir algo. Si no, nada más. No, ¿ya? pues yo sí quisiera, hubo una edición, no sé si haya de estas aquí en México, pero miren, en el caso de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde hacían esta edición de bolsillo y accesible en la letra, en el texto, para las personas de todos los estratos educativos. Y yo creo que esa es una buena opción, el tener este tipo de acercamientos, de volver popular una ley, de volver popular el acceso a los derechos, pues tiene que ver con el conocimiento que uno tiene de ellos, para poderlo andarlo leyendo en el autobús o donde le toque a uno. Pero aquí no los he visto. No sé si los haya. Sí, hay en México, doctor. La Constitución que va a poner en México puede hacer cambios en cualquier momento. Ahí está una Constitución política de bolsillo. Puede hacer cambios en cualquier momento. Entonces, lo que hoy se imprime, al día siguiente ya no sirve porque el Congreso estuvo aprobando cambios en la Constitución. Bueno, entonces, ahora lo más sencillo es consultarla por internet, claro. Internet. Bueno, pero aparte estas las regalaban. Pero hablando de los cambios, justo ahora hay 2 propuestas, ¿no? Una para reformar la ley de energía, sobre todo lo que tiene que ver con la energía eléctrica y la jerarquía que tienen las empresas privadas con respecto al Estado y la rectoría sobre la compra de energía por parte de la CFE. Y por otra parte también con la banca central hay dos propuestas de ley que se van a estar discutiendo en el Congreso los siguientes días y que son un intento por recuperar la rectoría del Estado en estos 2 temas, de la banca central y el otro de la energía eléctrica. Bueno, a mí me parece que lo más importante de la Constitución es que la hagamos nuestra, ¿no? Que el lenguaje y que lo que se discuta ahí sea sencillo y nos permita entender que somos sujetos de derechos y, bueno, también de obligaciones, y como en un marco, digamos, en el que todos podamos tener una convivencia para una vida digna. Creo que eso es el sentido. De pronto se complejiza tanto, ¿no? Y de pronto nos parece algo tan ajeno y tan fuera de nuestro alcance que por eso nos mantenemos como al margen de nuestra Constitución. Y de entender estos procesos que dices, ¿no? Que parecen sumamente complejos y cómo se podrían traducir para que los tuviéramos al alcance de la mano y de la exigencia, desde luego. Y sumando un poco a eso que menciona, quería decir, sumando a lo que menciona Adriana, cualquier artículo de la Constitución no nos sirve de nada en tanto no haya leyes y formas de aterrizarlo realmente a los estados y a nivel federal, ¿verdad? Porque sabemos que
que además, bueno, la Constitución, si bien como se denomina Carta Magna, supuestamente está por sobre todas las leyes y demás, si no se traduce en leyes, en reglamentos, en prácticas a nivel más íntimo, más municipal, que realmente uno puede ir con su representante local y acercarse y dialogar y hacer que eso sea exigible, pues también se convierte en un documento de letra muerta. Y efectivamente a lo que señalaba Víctor, también sí hay constituciones de bolsillo y sí hay incluso traducciones en distintas lenguas indígenas, bueno, que puede ser, pero nuevamente, si no hay los mecanismos para la exigibilidad, ¿no? Todo el entramado jurídico y demás, creo que es insuficiente. Ni siquiera deberíamos de exigir los derechos, deberían de ejercerse, ¿no? Ahora que está también de moda esto de los cambios en la Constitución o de la conmemoración de los 104 años de la Constitución, pues hay demandas concretas por ejemplo, ¿por qué discutir el aborto si es un derecho? Entonces dicen, los derechos no se discuten, ¿no? Lo que pasa es de que, ¿cómo se aprueba un derecho, no? Ese es el problema. ¿Cómo se aprueba un derecho para que pase a la Constitución y entonces no tengas que estar diciendo que se ejerza, sino que se viva, ¿no? Pues muy bien, no sé si alguien más quiera concluir. Marco. Pues algo, nada más, es una cosa muy sencilla, tomando lo que dice Adriana Paola. Hay algunos artículos en la Constitución que son verdaderos tratados, por ejemplo, el de los procesos electorales. Ahí dice que cuándo, pues fechas, etcétera, hasta cuentan los minutos y los segundos que deben de estar en los medios, etcétera. Pues eso efectivamente tiene que legislarse y ponerse aparte. Punto. Si no se hace un enorme libro y texto y bueno, incluso pues ni siquiera para una lectura rápida se puede uno meter en. Nada más era este comentario. Bueno, pero además, fíjense, el problema es ese. Tú tienes ahí todo esto que dice muy minucioso en la Constitución, esto de las elecciones, pero tienes una ley federal de elecciones, esto que es verdaderamente imposible de leer por alguien que no sea experto, ¿no? Que además es de verdaderamente un volumen muy grande. Yo no sé si alguien conozca, algún ciudadano conozca la ley federal electoral, porque es de verdad. Lorenzo Córdoba, desde luego. Bueno, jóvenes. Bueno, pues esto ha sido nuestro debate. Esperemos que la Constitución pueda seguir cumpliendo con su objetivo de garantizar los derechos sociales y los derechos individuales, los derechos políticos y sociales de nuestro país. Y que no tengamos que estar exigiéndolos. Las cosas han empezado a cambiar y creo que van por buen rumbo, pero hay que estar alertas. Gracias. ¿Cuántos decesos de trabajadores adheridos a la CTM se han registrado en lo que va de la epidemia? Bien, pues regresamos a esta segunda parte de nuestro programa. Hoy vamos a unir las dos secciones, las dos últimas secciones, qué ver, qué escuchar, qué leer y dialogando con el arte y la cultura. Lo hacemos porque hoy contamos con la presencia siempre grata y siempre bienvenida de la doctora Montserrat Galí, que nos acompaña para charlar sobre los distintos aspectos que tiene la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Le doy la palabra a Adriana Pineda para que conduzca la conversación con la doctora Montserrat. Bienvenida, Montserrat. Gracias, bienvenida más bien ustedes también a mi casa.
aunque sea virtualmente. Hola Monse, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación a Diálogos y Debates. Es muy interesante poder contar pues, con tu conocimiento y compartirnos todo este proceso histórico que viviste. Y antes que nada te presento. Eres historiadora del arte. La doctora Montserrat Galí Boadella es historiadora del arte por las universidades de Barcelona y Zagreb. Obtuvo su doctorado en esta especialidad en la UNAM con una tesis sobre la introducción del romanticismo en México. Paralelamente estudió música en Barcelona y Múnich. Se ha especializado en el arte mexicano y poblano de los siglos XVII al XIX, así como en el arte popular y las relaciones culturales entre México y Europa. Ha impartido clases en universidades mexicanas y en el extranjero. Actualmente es profesora investigadora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAP y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Entre las distinciones recibidas se cuenta el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 2005, ha publicado 10 libros de su autoría en España y México y coordinado numerosas obras colectivas. Sus artículos y capítulos de libros se acercan al centenar, publicados en varios países de Europa y América. Muchas gracias otra vez por tu presencia con nosotros. Y bueno, nos interesa escuchar justamente porque el 3 de febrero de 1939 se creó el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y ahí hay un antecedente de la ENA, justamente el Instituto, la Escuela de Antropología Nacional de Antropología e Historia, es la institución que más ha contribuido a la docencia de la antropología en México y América Latina y tiene una fuerte presencia en el contexto internacional y se origina en 1939 en el Departamento de Antropología de la Escuela de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Es decir, justo un año después se creó el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a la cual ahora pertenece, y formalmente la ENA se fundó en 1946. Por favor, platícanos lo que conoces al respecto. Sí. Buenas tardes, noches, no sé cuándo se va a difundir el programa. Quiero hacer rápidamente una pequeña como introducción para entender que la ENA y el INA no surgen de la nada. El interés por la antropología, pero sobre todo por la arqueología, se remonta desde luego a la misma colonia, ¿no? Por ejemplo, Teotihuacán ya fue de alguna manera investigado, ¿no? Por Carlos de Sigüenza y Góngora. No descubren de repente, ¿no? La arqueología. Y desde luego en el siglo XIX, sobre todo hay muchos extranjeros, pensemos en Humboldt, que dio a conocer la pirámide de Cholula al mundo, o Frederick Waldeck, ¿no? Que fue el que dio a conocer principalmente, porque hubo otros, Palenque, en fin, hay un interés a lo largo del siglo XIX por la arqueología sobre todo, que se entendía más que nada como antigüedades. El gran apoyo a la arqueología ya así como tal se da curiosamente en el Porfiriato. El Porfiriato tuvo mucho interés en la ciencia y creó numerosas instituciones científicas. No voy a mencionar los distintos departamentos que se ocuparon de la arqueología, pero hubo una participación muy importante de México a finales del Porfiriato en los congresos americanistas internacionales que se celebraban ya, ¿no? Primero en Europa y posteriormente en América. Por ejemplo, en 1910 se celebró un congreso americanista en México, se dividió entre Buenos Aires y México, en el cual participó Leopoldo Batres, que entre 1905 y 1910 empezó las primeras investigaciones arqueológicas, podríamos decir científicas, ya propiciadas directamente por el Estado, porque hasta ese momento podían ser
en fin, diferentes instituciones, inclusive extranjeros, parisinos, por ejemplo, ¿no? Que financiaran algunos trabajos. Entonces, Teotihuacán fue estudiado entre 1905 y 1910 por Leopoldo Batres, y sus, precisamente, conclusiones primeras se presentaron en ese famoso Congreso Americanista que tuvo lugar, pues, como quien dice, unos días antes de que estallara la Revolución. En 1917, para ir muy rápido, Manuel Gamio dio otro empujón, vamos a decir, al estudio de Teotihuacán, ¿no? Estudiando la pirámide del Sol, por ejemplo, ¿no? Y para la década siguiente aparece otro personaje importante para la arqueología mexicana, que es Alfonso Caso, que fue el gran estudioso de la Mixteca y el descubridor, entre comillas, de Monte Albán. Este Alfonso Caso va a ser el primer director justamente de la ENA, ¿sí? Bien, ya nos trasladamos entonces a 1938 con esa cátedra de antropología biológica que ya mencionó Adriana, que es sumamente importante porque ahí ya empieza a desarrollarse otra disciplina, desde luego relacionada con la arqueología, pero que es lo que después se va a llamar en la ENA antropología física, ¿no? Es el estudio de los restos humanos, restos óseos y también de animales, eventualmente, en los yacimientos arqueológicos que cada vez, ¿no?, se descubren más y son más estudiados. Bien, en 1938 tenemos ya como una primera agrupación, ¿no?, de lo que serán después los grandes antropólogos y arqueólogos mexicanos alrededor del Instituto Politécnico Nacional, y el otro foco es el Museo Nacional, en la calle de Moneda, donde están actualmente el Museo de las Culturas, ¿no? Ahí, por ejemplo, estaba un poblano ilustre, olvidado, que es Rubín de la Borbolla, que llegó a ser un profesor muy importante en la ENA, y hoy día lo llamaríamos etnólogo y historiador, pero también un gran impulsor del arte popular. Quiero destacar que tanto Gamio como el mismo Rubín de la Borbolla estudiaron en Estados Unidos. Y la corriente que en ese momento llega a México y que ellos sobre todo van a representar es lo que podríamos llamar la corriente culturalista e inclusive difusionista, ¿no? Es la época de la gran discusión entre ciertas corrientes de la antropología, en cuyo panorama más adelante vamos a ver que aparece el marxismo, que son los famosos 7 magníficos. Ustedes se preguntarán, ¿y quiénes serán estos, los 7 magníficos? Bueno, ya vamos a llegar a eso. Bien, entonces se juntan esos profesores que andaban en cierta manera dispersos, unos en la calle Moneda, en el Museo Nacional, dando clases, porque ahí se daban clases de arqueología, etnología y lenguas indígenas, ¿no? Más los, podríamos decir, científicos más duros que estarían en el Instituto Politécnico Nacional. El 3 de febrero, como ya dijo Adriana, de 1939, tenemos el decreto de Cárdenas, por el cual se crea el INA, y posteriormente, casi inmediatamente, la creación de la escuela. Con eso, lo que queremos que quede muy claro es que la escuela, desde el punto de vista administrativo, depende del INA, es una de las tantas dependencias del INA, pero tiene una entidad propia muy, muy importante, ¿no? Y podríamos decir que se alimenta, el INA se alimenta de los egresados y profesores de la ENA, ¿no? Entonces es muy difícil. Yo ahorita en ese momento no recuerdo ningún director del INA, dejando aparte esos primeros, como Alfonso Caso, que no hubiera estudiado en la ENA, ¿no? Es decir, es una simbiosis total y absoluta, ¿no?, entre las dos instituciones, que, como digo, la ENA depende del INA, ¿no?, aunque tiene una personalidad tan destacada que a veces parece que es otra cosa, ¿no? Bien, el 3 de febrero entonces de 1939, por el decreto de Cárdenas, se crea la ENA.
perdón, el INA, y poco después la ENA. Las clases, es decir, la ENA no va a tener ni siquiera una sede. Las clases se van a seguir dando en el casco de Santo Tomás, es decir, en el Instituto Politécnico Nacional, en Mascarones, el famoso edificio que está sobre la ribera de San Cosme, ¿no? Del lado de Santa María la Ribera, que pertenecía a la UNAM. Por ejemplo, Alfonso Caso daba clase ahí, ¿no? Y seguían dándose clases en el Museo Nacional, de manera que los alumnos andaban de un lado para otro, ¿no? Procuraban arreglárselas para llegar a tiempo. En esa época todo el mundo caminaba en la Ciudad de México. Digo esos detalles porque mis padres pertenecieron a la primera generación de la escuela, entonces, pues bueno, esas eran las historias familiares, ¿no? Corriendo a la clase de Caso, corriendo a la clase de Gamio, corriendo a la clase de Rubín de la Borbolla, ¿no? Era una época muy, muy folclórica en México de entonces, ¿no? Bien, Alfonso Caso, como dije, fue el primer director entre 1939, finales del 39, y 1900, creo que fue 44. Después les puedo dar fechas un poco más exactas. Realmente la primera sede de la Escuela de Antropología y de prácticamente todos también los investigadores del INA fue en el Museo Nacional de Antropología. El Museo Nacional de Antropología, que se inaugura, ustedes saben, en 1964, se convirtió de hecho en la sede prácticamente de las dos instituciones, aunque el INA tenía de vez en cuando algún edificio que iba rentando, ¿no? En donde estaba a veces su dirección, etc. Esto de estar en esa sede todos juntos, se acabó en 1979, cuando se decide llevar la Escuela de Antropología, que había estado creciendo muchísimo y ya desbordaba, digamos, lo que era el área de oficinas o de investigación o laboratorios, ¿no? Del propio Museo de Antropología, y se construye en Cuicuilco, completamente del otro lado de la ciudad, en un lugar, y a mí me tocó ya estar en 1980, cuando se acababa de cambiar, trabajé ahí, como coordinadora de difusión cultural y publicaciones. Aquello era un páramo, o sea, era algo lejísimo. Ahorita, bueno, está lleno de fraccionamientos y Perisur y quién sabe qué. Y los estudiantes lo vieron como un exilio. ¿Por qué? Porque era una época, efectivamente, de muchas marchas, muchas protestas estudiantiles, etcétera, y lo vieron como que los mandamos para allá, porque claro, del Museo de Antropología se salía Reforma y de ahí vámonos para el Zócalo, ¿no? Es decir, por Reforma era una maravilla para todas las manifestaciones, etcétera, que había. Entonces, bueno, se los mandó a esas reservas, esa especie de reserva a los alumnos de antropología para que ya siempre han tenido fama de revoltosos, ¿no? Haría yo aquí ahorita una pausa, digamos, en esa como recuento histórico. En esa época ya también, en las finales de los 70s y en los 80s, estuvo ya ubicado en un edificio ya un poquito más en forma, la dirección del INA en el famoso edificio de Córdoba 45, una colonia Roma que algunos quizá conocieron. Ahorita ya tiene otro edificio moderno, etcétera, pero Córdoba 45 fue un edificio emblemático, un edificio de esos típicos del siglo XIX, etcétera, ¿no? Bien, aquí quiero hacer una primera acotación respecto a las características un poco de los profesores y investigadores, y algunos de ellos llegaron a ser directores del INA, por un lado, y por el otro lado, los alumnos. Para que tengan ustedes una idea, como ya desde un principio, la escuela tuvo un carácter internacional, ¿no? Desde el año 40, ¿no? Impresionante. Les voy a dar los nombres de algunos que además fueron después antropólogos o arqueólogos famosos de esa primera generación. Voy a dejar aparte a mis padres.
Cali Guiteras, que era la hermana de Antonio Guiteras, cubana, ¿no? El famoso héroe, mártir, ¿no? Que siempre Fidel Castro consideró el antecedente de la Revolución Cubana, ¿no? Bueno, ahí estaba refugiada Cali Guiteras con su madre en México. Johanna Faulhaber, una alemana que había huido como otros que llegaron a dar clases, el avance del nazismo, junto con el que entonces era su esposo, del cual hablaremos, el famoso Paul Kirchhoff. Después estaban, aparte de mis padres que eran refugiados republicanos, estaba Pedro Armillas, otro refugiado catalán, Pedro Carrasco, Alberto Ruz. Alberto Ruz era medio francés, medio cubano también. Y bueno, como dos, había también mexicanos que además fueron muy importantes. Después de esta primera generación, desde luego había otros, había una danesa, había Fernando Cámara Barbachano, que llegó a ser subdirector de Lina muchos años, y Eusebio Dávalos Hurtado, que fue el primer director del Museo Nacional de Antropología y creador también de su biblioteca y de su gran colección, ahorita la biblioteca lleva su nombre, de documentos, ¿no? Una biblioteca poco trabajada y poco utilizada, yo les recomiendo mucho. Una biblioteca riquísima, la que está en la antropología, en el Museo de Antropología. Monse, y en este sentido, esta gente que llegó, ¿tenía ya antecedentes, estudios, o cómo es que llegó a ser, cómo es que llegaron a sentarse para trabajar en esta idea? Una muy buena pregunta. Por ejemplo, mi padre y Pedro Armillas habían estudiado un año de historia en la Universidad de Barcelona, pero bueno, a los 19 años entran voluntarios, inclusive se van a la escuela de guerra, para entrar al ejército republicano, y por lo tanto abandonan sus estudios, ¿no? Bueno, el caso de Cali Guiteras había empezado estudios en Estados Unidos, etcétera, pero bueno, no tenían propiamente una carrera, ¿no? Alberto Ruz tampoco, no tenía ningún, digamos, antecedente, ¿no? Bueno, mi madre era ya abogado, pero en fin, no tiene demasiada importancia. Los demás, los mexicanos, a veces algunos eran maestros, ¿sí? Habían estudiado para maestros y después entraban a la escuela de antropología, ¿no? Sí, efectivamente eran quizá pocos los que no tenían algún tipo de antecedente, habían iniciado ya algún tipo de estudio, ¿no? En cuanto a los profesores, como les digo, la Escuela Nacional de Antropología se benefició mucho también de los europeos que fueron llegando y de los propios españoles, ¿no? Por ejemplo, Pedro Bosch Gimpera, que era un gran, ya muy reconocido, en fin, instituciones internacionales que lo habían acogido, etcétera, que era un gran prehistoriador, y aquí se vuelve un, digamos, sí, prehistoriador, pero prehispánico, por así decirlo, ¿no? Kirchhoff, ustedes saben, es el creador, ¿no?, del concepto de Mesoamérica, y fue un profesor fundamental. Digamos que sus nietos, por decir así, intelectuales, llegan hasta nuestros días, ¿no? Él es el que crea el concepto de Mesoamérica, y era marxista. Él introduce, digamos, ¿no?, esa visión marxista de la historia, y bueno, tiene, como les digo, hasta nietos hoy día, ¿no? Que nunca fueron sus alumnos, pero se reconocen como sus alumnos en la antropología mexicana. Estaba Paul Rivet, un franco-suizo. Estaba Juan Comas. Juan Comas era un lingüista que enseñó algo que ocurría en la Escuela de Antropología frecuentemente. Ya era lingüista, pero no conocía lenguas, por supuesto, prehispánicas, lenguas indígenas, lenguas originarias, y entonces era a la vez profesor de lingüística general y alumno, ¿no? Entonces, se daban situaciones muy curiosas en esa escuela, ¿no? O otro lingüista norteamericano, que mi mamá siempre recuerda que era simpaticísimo, muy reconocido en Estados Unidos,
Morris Suárez, que era tan simpático que decía que se llamaba Mauricio Suárez. En realidad se llamaba Morris Suárez, ¿no? Pero él mexicanizaba su nombre. En fin, era... Ah, bueno, y después es importante mencionar, aunque solo dio algunos cursos, Jacques Sustel. Jacques Sustel se ha sabido después que era agente de Gaulle durante la Segunda Guerra Mundial en México. La Ciudad de México durante la Segunda Guerra Mundial fue un gran centro de espionaje. Les podría contar varias historias sobre esto muy interesantes, pero no lo vamos a hacer. Pero lo que sí es un dato muy interesante de Jacques Sustel fue que su código secreto para comunicarse con de Gaulle, que estaba en ese momento en Londres, utilizaba palabras náhuatl, ¿no? Del náhuatl, cosa que muy poca gente sabe. Es decir, era una escuela sui generis, ¿no? Y el mundo de la arqueología y la antropología mexicana en esos años de la creación era realmente de lo más variopinto que se puedan ustedes imaginar. No les cuento de las fiestas, de la ENA de aquella época. De eso también tengo datos, pero nos los vamos a ahorrar, porque ya son historias familiares. Bien, regresando entonces a la escuela y al tema ese del marxismo, que es muy importante, en los años 70, en gran parte por influencia de Kirchhoff, pero también recordemos que son unos años en los cuales en gran parte, como resultado del 68, las ciencias sociales se ven muy influidas, no es que no lo hubieran estado antes, pero de una manera como más abierta, declarada y hasta podríamos decir beligerante en el caso de México, se ven influidas por el marxismo. Cuando yo entré a la escuela de antropología, yo venía de un país socialista, había estudiado en Yugoslavia, y me quedé con la boca abierta, porque en la escuela de antropología se estudiaba el capital 1, el capital 2, segundo año, el capital 3, el capital 4, y todos los semestres había una clase del capital, cosa que yo en mi vida vi en un país socialista. Bien, lo que me interesa, además de esa época marxista de la escuela de antropología, que tuvo algunos aspectos folclóricos, fue ese grupo que impulsó esa antropología marxista a los que llamaron los 7 magníficos. Entre esos 7 magníficos estaba Mercedes Olivera, especialista justamente en Chiapas y muy involucrada con Guatemala, digo eso por lo que después sigue, y que fue directora de la Escuela de Antropología justamente en el momento en que se traslada a Cuicuilco, y yo entré a trabajar con ella. Después de Mercedes Olivera estuvo López y Rivas y con su atlátere o su gran amigo Héctor Díaz Polanco, de todos conocidos. Esa es la época que a mí me tocó, en los 80, en la Escuela de Antropología también, porque Mercedes Olivera renunció y se desapareció. Y bueno, algunos que han seguido el movimiento del EZLN, pues saben a dónde se fue. Con eso justamente quiero tocar el tema de el compromiso de la ENA con las luchas centroamericanas y posteriormente con el EZLN. Fue la época en que la Escuela de Antropología tuvo una participación y una significación, ¿no?, más grande. El caso de Guatemala venía mucho dado por Mercedes Olivera, por una serie de lazos que ella tenía, y el tema del EZLN, pues como ustedes saben, fue apoyado, ¿no?, por López y Rivas y Héctor Díaz Polanco, de manera que en esos años 80 en la ENA se vivió como de manera muy fuerte esa participación, ¿no?, en las luchas centroamericanas y del EZLN. Bien, regresemos a los 7 magníficos. ¿Qué fue de los 7 magníficos? Pues casi todos ellos tuvieron puestos dentro del INA.
como jefes de departamentos, pues porque el INAH tenía, de cierta manera, equivalente a las materias que se daban en la ENA, que ahorita vamos a hablar de ellas, tenía los distintos departamentos y direcciones, ¿no? Yo recuerdo, porque no, perdonen, mi memoria está fallando últimamente, recuerdo de los 7, 4 nada más. Y los voy a mencionar porque el dato es interesante. Y se relaciona con ese otro punto que les voy a proponer de la relación del INAH con el Estado. Ajá. Entre esos 7 magníficos tenemos a Guillermo Bonfil Batalla, que fue director del INAH, justamente en estos años 80. Arturo Barman, que curiosamente, así como Guillermo Bonfil podría considerarse como el antropólogo de cabecera de Echeverría, ¿sí? El intelectual orgánico de Echeverría, Arturo Barman tuvo una evolución, podríamos decir, opuesta. Pero ni tan opuesta, porque Salinas engañó a muchos, y lo voy a mencionar porque creo que esa es la tarea de la historia, recordar la memoria, no perder la memoria. ¿Quién fue el antropólogo de cabecera de Salinas? Pues Arturo Barman. Fue sumamente criticado porque se considera que él fue el que propició todos los cambios que hubo no constitucionales en torno a la propiedad de la tierra, no en contra del ejido, etcétera, etcétera, que él lo revistió, le dio la repasadita antropológica y bueno, él llegó a ser secretario de Agricultura y Asuntos, ya no me acuerdo exactamente cómo se llamaba entonces la secretaría, ¿no? Después estaba Enrique Valencia, estaba Margarita Nolasco. Me estoy olvidando uno. Bueno, los importantes a mí me parece que son Bonfil y Barman, Arturo Barman, porque fueron esos antropólogos orgánicos del Estado mexicano. ¿Sí? ¿Me querías decir algo? Sí. ¿Querías decirme algo, Adriana? Sí, lo que quería preguntar es justo por qué se les llamaba los 7 magníficos. Bueno, eso no te lo puedo yo decir porque lo inventaron los alumnos antes, a finales de los 70 de que yo entrara. Pero a mí me tocó, justamente una de las primeras cosas que me encargó Mercedes Olivera fue reeditar un librito que se hizo sobre los 7 magníficos, ¿no? Fue una de las primeras tareas que me dio para el departamento que creó ella de publicaciones, ¿no? En la Escuela de Antropología. Entonces, yo me encontré, yo no los bauticé, así estaban bautizados ya, y así se llamaba inclusive el librito, ¿no? Bueno, fueron gente que tuvieron un gran protagonismo, no solamente en la antropología, ¿no? Y una gran influencia sobre sus alumnos, sino sobre las políticas estatales, ¿no? Y eso, lógicamente, les daba una visibilidad, ¿no? En el panorama. Bueno, perdonen, yo soy muy mala y me gusta recordarlo, porque siempre los presidentes en general, sobre todo los que tienen grandes pretensiones, tienen su círculo y tienen sus intelectuales orgánicos. Y es curioso que en el mundo, digamos, mexicano, cosa que sorprende mucho internacionalmente, porque me lo han dicho personas, ¿no? Se sorprende mucho de que antropólogos pudieran ser antropólogos de cabecera de un presidente, ¿no? Este es un hecho único, ¿no? Pero nos sitúa justamente en la importancia del INAH y de la ENA, digo yo, ¿no? O sea, no es un filósofo, no es un historiador, ¿no? Es un antropólogo, ¿no? Guillermo Bonfil fue un ideólogo, ¿no? En la época de Echeverría. Y perdón que me lo estaba olvidando, pero uno de los efectos
prácticos y concretos de esta importancia del INAH, sobre todo para este caso, fue justamente la ley que todavía está vigente de 1972 sobre Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, ley que se tiene ya que reformar, es decir, es del año 1972, ¿no? Pero cada vez que se ha querido reformar es una pelea de perros y gatos dentro del INAH. Yo lo viví en una ocasión, ¿no? Precisamente por el poder que tiene el INAH y por las implicaciones que tiene esta ley. Por ejemplo, sobre la propiedad, sobre los monumentos históricos, sobre las zonas arqueológicas, ¿no? Permitir o no permitir hoteles cerca de las zonas arqueológicas. Todo eso está ahí, ¿no? Y tocar eso es abrir la caja de Pandora, pero habrá que hacerlo, ¿no? Yo creo que es una de las tareas pendientes que tiene el INAH, ¿no? Eso habrá que tocarlo, no sé en qué momento, pero habrá que tocar este tema, ¿no? Bien, ya para ir terminando, mencionar las carreras que se dan dentro de la ENA, porque también es bueno, yo pienso que es un gran valor dentro de las ciencias sociales a nivel mundial. Claude Lévi-Strauss, por ejemplo, decía, ¿no?, que la Escuela de Antropología de México era la única escuela en donde se entendía el fenómeno de la arqueología, las lenguas, la antropología física, la etnohistoria, etc. Todas estas ciencias, ¿no?, se entendían como de manera interdisciplinaria, ¿no?, cuando todavía no se hablaba de interdisciplina. ¿Por qué? Porque los alumnos de arqueología tienen que tomar materias de las otras, aunque sean una o dos o tres, ya sea en tronco común, ya sea. Últimamente yo ya he estado muy alejada de la ENA, sé que ha habido cambios, pero creo que sigue siendo así básicamente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las carreras? Antropología física, que sería la heredera de la antropología, ¿no?, biológica. Antropología social, en donde estaban justamente gentes como Héctor Díaz Polanco y López y Rivas. Quizás sería la más activa políticamente, siempre, ¿no? Porque los arqueólogos se consideran como los más fifís dentro de la ENA, ¿no? Los menos comprometidos, digamos, políticamente, ¿no? Etnología, etnohistoria, que es una particularidad, ahorita ya hay otras, desde luego, universidades en todo el mundo que imparten etnohistoria, pero que es también una especificidad mexicana, inicialmente, porque justamente junta la etnología con la historia. ¿Por qué? Porque en México tenemos toda la documentación en náhuatl principalmente, del siglo XVI, tenemos los cronistas. Entonces, el etnohistoriador es un historiador, pero enfocado a temas supuestamente antes reservados a la etnología, ¿no? Yo di clases en etnohistoria, por cierto, y para que vean ustedes cómo la política y el INAH y la ENA siempre han estado juntitos, en mi salón de clase, en una generación, tuve a Lázaro Cárdenas Batel y a la que fue la primera esposa de Labastida, de Francisco Labastida, en el mismo salón, en la misma generación. Y en todas las generaciones se dieron casos como estos muy, muy interesantes. Ajá. Y después está, por supuesto, la lingüística y la historia, que fue la última. De hecho, en un principio era Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero Escuela Nacional de Antropología e Historia se puso más tarde, al introducir la carrera de historia. Tiene ahorita la escuela, evidentemente, posgrados, algún doctorado, no muchos, bastantes posgrados, y sigue siendo una escuela original, desde su primera generación hasta la última, ¿no? Es realmente una escuela bastante folclórica.
Para terminar ya con el INA, me gustaría mencionar de una manera muy particular algunos aspectos, ya hemos dicho, de los distintos departamentos o direcciones, ¿no? Pero creo que en el campo de los museos, México también fue durante muchos años, el INA se vio en todo el mundo como la vanguardia en el aspecto de los museos. Por ejemplo, el Museo de Antropología en su momento fue absolutamente, ¿sí? Un modelo, ¿no? Único, ¿no? Incluso desde el punto de vista museográfico, ¿no? Pero no había ningún museo en el mundo de carácter arqueológico, antropológico, histórico, ¿no? Con esas características y además con esa arquitectura, etcétera, etcétera. Y en donde, como digo, al principio convivieron el INA y los investigadores del INA y la ENA, todos ahí revueltos, ¿no? Que no dejaba de ser una experiencia interesante, ¿no? El otro aspecto en el cual México y el INA también han destacado es en el tema de los museos comunitarios, ¿no? En el cual también México fue pionero y que fue muy interesante. En un momento dado decayó mucho, después ya el museo comunitario se ha convertido inclusive en muchos casos en un tema de los municipios o de otras instituciones, pero en su momento yo una vez presenté una ponencia sobre museos comunitarios pues a finales de los 80 en Barcelona, en una maestría internacional, y se quedaron con la boca abierta del concepto del museo comunitario, ¿no? Después ya otros países nos han alcanzado y nos han superado, ¿no? Como Canadá, por ejemplo, etcétera. Pero en su momento realmente fue una gran aportación del INA y de los antropólogos del INA, digamos, al museo en general, ¿no? Y desde luego los museos de sitio, que también en su momento fueron de avanzada, ¿no? No tanto quizá hay zonas arqueológicas que hoy día tengan museos de sitio muchísimo más espectaculares, ¿no? Pero también por el concepto, ¿no? Por la idea, por el concepto. Y sobre todo con la idea, y ahí termino, que eso fue una experiencia que se dio en el caso de Monte Albán, antes de que existiera la ENA y el INA, y que repercutió mucho en la Ley Federal del 72, que fue que cuando se descubrieron las joyas de Monte Albán, que actualmente están en el Museo Nacional de Antropología, el estado de Oaxaca hizo una pelea tremenda para que no se llevaran a la Ciudad de México, diciendo, este es nuestro patrimonio, ¿no? Y hay un expolio también de la capital a partir del concepto de la nación, ¿no? Y de la capital y del centralismo, ¿no? Que hemos heredado ya del mundo prehispánico y desde luego con los Borbones, y que está sobre la mesa y que es uno de los puntos de discusión y de los puntos claves que se van a tener que tocar, y por eso no se toca también, el día que elaboremos una nueva ley federal, ¿sí? Federal. ¿Por qué? Porque los estados van a reclamar algunas de sus piezas arqueológicas y van a reclamar tener sus propios museos. De manera que ese es un melón que de momento no se abre, pero que el INA y la antropología y la historia y los que hacemos restauración o cuestiones de patrimonio, etcétera, un día u otro vamos a tener que abordar. Y pensando en el futuro del INA y de la ENA, ¿no? Y pues aquí lo dejo. No sé si tienen muchas preguntas. ¿Les pareció que hay muchos aspectos que se podrían, por supuesto, estudiar más o discutir o ampliar, etcétera? Pues gracias por escucharme. Sí, Monse, muchísimas gracias por tu participación, es sumamente interesante los conceptos que viertes sobre la simbiosis que resulta de la ENA y el INA, que son pues para nosotros parte de nuestro entendimiento o acercamiento, vínculo con nuestras culturas, las primeras culturas de Mesoamérica, de México. Y bueno, le doy la palabra a mis compañeros por si tienen alguna pregunta.
Bueno, pues yo, Monse, antes que nada agradecerte por toda esta información que nos brindas, porque es sumamente interesante este recorrido histórico que haces. Y bueno, no sé si sea en sí pregunta, pero la maravilla de cómo precisamente la historia de una institución como el INAH, refleja precisamente el acercamiento del Estado a los pueblos originarios, ¿no? Desde ese gremio que reconoce la diversidad, pero dice lo que hay que hacer es desindianizar a los pueblos indígenas para integrarlos y por su bien y demás, ¿no? Como esa lógica de nación, hasta, pues, Bonfil Batalla y otros enfoques mucho más equitativos, incluyentes y demás. Entonces, creo que es un panorama interesantísimo porque representa el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y bueno, esa combatividad de la ENA, ¿no? Que bien señalas en el marco del zapatismo, pues fue también como muy significativo su compromiso en los procesos de, no solamente solidarios de construir la paz ante el ataque militar del gobierno en las comunidades de Chiapas, sino de realmente ese compromiso con las comunidades, ¿no? No solamente ser como ir a estudiar a esos objetos de estudio, sino ser parte dinámica y orgánica de la realidad nacional. Sí, bueno, muy buena observación. Desde luego, Gamio todavía era un hombre, bueno, el mismo caso, son gente que nace en el siglo XIX, todavía están con esa idea, ¿no? A ver, no hay tiempo para... A ver, no era una idea mala, es decir, esa es una idea que surge con la Revolución francesa, es decir, si todos somos iguales ante la ley, ¿no? Pues entonces un tojolabal pues es igual que un habitante de la Ciudad de México, por lo tanto lo va a regir la misma Constitución, los mismos derechos. Bueno, ha sido todo un largo proceso mundial, ¿no? De entender que sí, todos tenemos los mismos derechos, pero no somos iguales, todos tenemos la misma dignidad, todos, pero todo eso es un proceso muy, muy largo, ¿no? Que inclusive a veces el marxismo tampoco, el marxismo tradicional casi que tampoco entendía, ¿no? Esa idea de la autodeterminación de los pueblos, híjoles, a mucha izquierda le cuesta un chorro, ¿no? Todavía entenderlo. Entonces, esas son ideas y procesos, ¿no? Muy, muy complejos. Pero yo soy muy crítica también, porque yo digo, bueno, 100 años de antropología, porque ya podemos hablar en México de 100 años de antropología, ¿no? Realmente han mejorado las condiciones del indígena, porque una de las cosas que se discutieron en esos años 70, que se discutían en otros lugares, en Francia también, ¿no? Era, bueno, el antropólogo va a estudiar, como podría estudiar una libélula, ¿no? O una mariposa clavada en una cajita con un alfiler, ¿no? Y hasta cierto punto, híjoles, que no le muevan, ¿no? Su objeto de estudio, o sea, que siga así, entonces que no le hagan carreteras, que no llegue la electricidad, ¿no? O sea, todos igualitos para yo poderlos estudiar muy bien, ¿no? Porque si me desaparecen, pues ¿a qué me voy a dedicar? Digo, estoy haciendo una caricatura, ¿no? Pero yo les digo que algo de eso hay, o hubo, ¿no? Entonces, está muy bien lo de la autodeterminación, bueno, yo soy la primera en defenderlo como descendiente de catalanes, pero a ver, la autodeterminación, pero no son objeto de estudio. No sé si me explico. No son como un bicho que tú puedas poner en un laboratorio, ¿no? Y que no mute, porque si no, como el coronavirus, ya me fastidiaron mi estudio, ¿no? A ver, o sea, ese es un poco el problema y el fracaso de la antropología mexicana y de todos los antropólogos, ¿no? Porque los franceses ya trataron de hacer, por ejemplo, en África, esos estudios en donde, a ver, les vamos a dar unos como rudimentos a nuestro pueblo que estamos estudiando, yo qué sé, entrevista oral, una cámara para hacer video y no sé qué, y que ellos se autoantropofolicen, no sé cómo le llamaríamos a eso, que ellos hagan antropología sobre sí mismos. De la misma manera, pues, que una persona habitante de Puebla, mestiza, pues estudiará a los poblanos, no sé cómo quieres que te diga, ¿no?
Es decir, que ellos mismos hagan su propia antropología, ¿no? Y no dio tampoco resultados muy buenos, ¿no? Entonces, es un tema muy difícil, ¿no? Pero pues lo tenemos que abordar. Bueno, yo no soy antropólogo. Como digo, yo soy hija de antropólogos, que es mucho peor que ser antropólogo. Monse, pues muchísimas gracias por tu participación. Muy interesante y seguramente te querremos tener con nosotros para otros temas que también has abordado en tu trayectoria, ¿no? Como el arte en Puebla y las biografías que has desarrollado en torno a Palafox, a José Manso y Jaramillo, etcétera. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Les pido de todos ustedes. Muchísimas gracias, Monse. Fue un placer escucharte y saludarte. Gracias. Muchas gracias, Monse.